Buenos días, le damos la bienvenida a cada uno de aquellos que nos está viendo a través de las redes sociales. Y le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos permite reunirnos. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En 2 de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos versículos tienen en común que hablan acerca de la gracia de Dios. Y en este momento vamos a tener un tiempo para orar y pedirle al Señor que su gracia sea sobre nuestras vidas. Padre bendito, nos acercamos a esta hora al trono de la gracia, en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos pedirte, Señor, que cualquier otra preocupación, cualquier otra cosa que esté, Dios mío, en nuestras mentes o en nuestros corazones, distrayéndonos, tú la puedas sacar. Y que podamos realmente y completamente estar delante de tu presencia. Señor, siempre traemos a ti nuestra vida con nuestros pecados. Y es por eso que queremos pedirte que tú nos limpies de toda nuestra maldad. Que esa gracia misericordiosa que fue manifestada en Jesucristo sea manifestada una vez más a esta hora. Y Señor, que tú tomes control de todo este tiempo para que sea de adoración a tu nombre, para que sea de exaltación a tu bendito nombre. Padre, agradecemos por todos aquellos que hacen posible que esto sea una realidad, por aquellos hermanos que están detrás ayudando en la grabación, y que podamos tener un tiempo de adoración. Y Señor, que a esta hora tu nombre sea levantado, tu nombre sea exaltado. Agradecemos este momento y dejamos todo esto en tus benditas manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Jesús te adoro.
sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, vida diste ahí, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste aquí. Qué maravilloso es saber que hoy en día nosotros podemos tener una salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, algo inmerecido. Como dice Tito 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y a continuación vamos a cantar una alabanza que habla acerca de esta gracia inmerecida que nosotros un día recibimos. Gracias del Señor, y a mí
Amado Dios, vamos delante de tu presencia a esta hora para escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Y queremos pedirte que este momento, Señor, tú saques cualquier otra cosa de nuestra mente para que podamos concentrarnos en tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu gracia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. A través de la historia de la humanidad han habido distintas pestes, plagas que han azotado al mundo, tal cual como está sucediendo en medio nuestro el día de hoy. Una de las pestes más mortales en la historia de la humanidad fue la peste negra. Se supone que mató a entre 1/4 a 1/3 de la población de Europa de ese tiempo, alrededor del 1300. Unos 40 millones de personas perdieron la vida durante ese tiempo. Interesantemente, también han habido otras pestes muy graves. Por ejemplo, la peste bubónica. El 2 de agosto del año 1527, esta golpeó a la ciudad de Wittenberg en Alemania, donde el conocido Martín Lutero se encontraba predicando bajo el cuidado de la universidad. El 10 de agosto de ese año, el rector de la ciudad solicitó a Martín Lutero y a todos los profesores de la universidad que salieran para poder trasladar la universidad a otro lugar. Fueron todos los profesores, se mudaron 5 días después, pero Martín Lutero no quiso ir. Este hombre se quedó en ese lugar para atender a los enfermos y asustados, a pesar de que vivía en un contexto nada sencillo. El 19 de agosto hubo 18 muertes en esa ciudad. Y se detalla algunas cosas que sucedieron. La esposa del alcalde casi murió en los brazos de Martín Lutero. Su propia esposa estaba embarazada mientras atendía a 2 mujeres que estaban enfermas. Su pequeño hijo Hans no quiso comer durante 3 días y la esposa de un predicador llamado George Roeder, quien también estaba embarazada, se enfermó y murió ella y su bebé. Fue en ese contexto en el cual Martín Lutero escribió una carta que podríamos traducirla de esta manera: ¿se debe huir de una plaga mortal? Y quiero citar lo que este hombre dice en esta carta. Así que hay batallas por fuera y terrores por dentro, y realmente sombríos. Es un consuelo que podemos enfrentar la furia de Satanás con la palabra de Dios que tenemos y que salva las almas, incluso si esa furia devora nuestros cuerpos. Te pido a ti y a los demás hermanos que oren por nosotros para que podamos soportar valientemente bajo la mano del Señor y vencer el poder y la astucia de Satanás, ya sea a través de la muerte o la vida. Amén. En esta respuesta que Martín Lutero está entregando en esta carta, podemos notar al menos 3 cosas interesantes. Primero, este hombre reconoce que está enfrentando una situación de vida y muerte. En segundo lugar, este hombre reconoce que no es solo una batalla contra una enfermedad, sino contra el mismísimo Satanás. Y en tercer lugar, este hombre reconoce que la mano de Dios permitió esa plaga. Sin lugar a duda, nosotros nos encontramos en una experiencia o en una situación no tan compleja como Martín Lutero, pero al mirar las noticias, al ver lo que está sucediendo en nuestro país y en otros, nos damos cuenta que hay mucha gente que está bastante asustada. Pero la Biblia también nos detalla lo que sucedió con otro hombre, Jesucristo, y cómo Él enfrentó y vio la muerte cara a cara, y en base a eso les dio un mensaje de consuelo y de alivio a sus discípulos. El día de hoy, con la ayuda del Señor, veremos este mensaje titulado Mirando la vida y la muerte a través de la muerte de Jesús. Mirando la vida y la muerte a través
de la muerte de Jesús. Y le quiero pedir que me acompañe al libro de Juan, capítulo 13, y que podamos leer los versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. En este pasaje de la palabra de Dios comienza una sección muy importante del Evangelio de Juan. La mayoría de estudiosos dividen el Evangelio de Juan en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 12 le llaman el libro de las señales, en el cual el Señor Jesucristo está realizando, además de sus enseñanzas, está realizando distintas clases de milagros. Pero desde el capítulo 13 en adelante hasta el final se denomina el libro de las enseñanzas de Jesús, o se le denomina el discurso de despedida, el discurso del aposento alto. Si ustedes se fijan en este capítulo 13, Jesús comienza un discurso solo a sus apóstoles. No hay nadie más. No hay fariseos que están persiguiendo ni insistiendo con preguntas. No hay una multitud que le acosa, solo está él y sus 12 cercanos. Nadie más. Podríamos decir que este es un momento de profunda intimidad en el cual el Señor, ya sabiendo que le quedaban pocas horas, entrega unas enseñanzas profundas a sus seguidores. Y esto es algo que es importante a nosotros. El Señor Jesucristo estaba mirándolo, digámoslo así, cara a cara la muerte, y en ese momento Él le entrega una enseñanza a sus apóstoles. Y vamos a dividir esta enseñanza en dos partes, desde el versículo 1 al 3 y desde el versículo 4 hasta el 12. Versículos 1 al 3 lo diremos así: mira tu vida y tu muerte a través de Jesús. Mira tu vida y tu muerte a través de Jesús. Tu vida, la vida de aquellos que tú amas, no se puede comprender solo si miras a través de ti. Necesitas un punto de referencia mejor: a Jesucristo. Y si nos damos cuenta acá en estos primeros 3 versículos, se nos nombra 3 cosas que Jesús sabía. 3 cosas que el Señor Jesús sabía. En primer lugar, versículo 1, Jesús sabía que se enfrentaba a una muerte inevitable. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que se enfrentaba a una muerte inevitable. Es este Señor que sabe lo que va a enfrentar el que está dando una enseñanza a sus discípulos. Y dice acá la palabra de Dios que Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo.
En distintas partes del Evangelio de Juan se nos habla acerca de esto de la hora. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, Jesús le responde a su madre y le dice lo siguiente: aún no ha venido mi hora. En el capítulo 7, versículo 30, hay una multitud y dice así la palabra de Dios: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y en el capítulo 8, versículo 20 dice así, estas palabras: habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En todos estos pasajes se nos repite la idea que aún no había llegado su hora. Pero acá, en el capítulo 30, en el capítulo 13 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Jesús ya lo sabía. Él sabía lo que vendría, Él sabía lo que sucedería. Y en estas horas finales reúne a sus apóstoles y quiere tener un momento de intimidad con ellos. Y fíjense lo que está diciendo acá el Señor. En el capítulo 12, si vamos un poco más atrás, en el versículo 27 nos muestra cómo estaba el corazón del Señor en esta circunstancia. Dice, versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. De la misma manera que Lutero reconoció que estaba en una situación de vida o de muerte que le producía terror, el Señor Jesucristo sabía que iba a enfrentar a la muerte, y su palabra dice que su alma estaba profundamente turbada. Jesús sabía que iba a enfrentar una muerte inevitable, pero no solamente eso. En segundo lugar, en el versículo 2, Jesús sabía que dicha situación estaba siendo utilizada por el mismísimo diablo. Fíjense lo que dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Acá, de alguna manera, lo que está haciendo Dios en este evangelio es descorrer el velo del mundo visible para mostrarnos el mundo invisible. Y lo que está señalando es que en esta escena que está sucediendo está obrando el enemigo de nuestras almas. El diablo está actuando acá. El día de hoy, para muchas personas, las ideas del diablo, del enemigo, de seres espirituales que están detrás de esto, pareciera ser algo ridículo. Nuestro mundo actual se ríe de esas cosas. Pero, digámoslo así, la palabra de Dios no tiene ningún problema en decirnos que esto es una realidad. Durante estos días estaba leyendo un comentario del conocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien, estando en España y viendo toda la crisis que está produciéndose en el sistema de salud debido a esto del coronavirus, él señalaba y veía que todo esto, según su visión, era una laraca, una exageración de todos y que tenían que calmarse. Pero él señala lo siguiente: lo que no pasará es el miedo a la muerte, al más allá, que es lo que anida en el corazón de estos terrores colectivos, que son el temor a las pestes. La religión aplaca ese miedo, fíjense, pero nunca lo extingue. Siempre queda en el fondo de los creyentes ese malestar que se agiganta a veces y se convierte en miedo pánico, de que habrá una vez que se cruce aquel umbral que separa la vida de lo que hay más allá de ella. La extinción total y para siempre. Esa fabulosa división entre cielo para los buenos y el infierno para los malvados de un Dios juguetón que pronostican las religiones. Mi querido amigo, la Biblia es un libro racional, pero no es racionalista. Nos dice que Dios creó al hombre con mente y con discernimiento y no tiene problema en reconocer que detrás de este mundo, detrás de este telón, de esta vida material, hay un mundo espiritual y ese mundo está conectado al nuestro, lo influencia, lo manipula. ¿Eres consciente tú de este mundo espiritual? ¿Estás convencido de que no puedes explicar tu propia vida, tu propia existencia en términos meramente naturales? ¿Has comprendido que tu necesidad
de oxígeno, de agua, de nutrientes, implican una gran cantidad de variables que están finamente ajustadas para que tu vida sea posible en este pálido punto azul. Jesús sabía que el diablo había entrado en el corazón de Judas y le había dicho algo como esto: ¿en serio, Judas, vas a hacer esto? ¿En serio, Judas, tú vas a seguir a Jesús y te vas a identificar con Él? ¿No te das cuenta que las cosas están llegando a un extremo y que Jesús ya no goza de la popularidad que tuvo en un principio? Y si, Judas, tú sigues en esa situación, de pronto tú mismo vas a correr riesgo. Y tu familia y aquellas personas que amas. Judas, este es el momento de salir. Déjalo. Jesús no tiene nada que ofrecerte. Y de esta manera muchas personas caminan el día de hoy. Son los dueños de su vida, hasta que una pandemia como la que el día de hoy se vive les aterriza a la realidad, a la cruda realidad de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad. Mi amigo, el cientificismo moderno no puede ayudar a nadie que está danzando con la muerte. ¿Eres tú acaso uno de aquellos que se ha dejado engañar creyendo que la existencia humana se trata solo de materia y energía? Por eso podemos darnos cuenta que Jesús sabía que se enfrentaba a una muerte inevitable. Y en segundo lugar, Jesús sabía que esta situación sería usada por el diablo. Versículo 2. Y en tercer lugar, versículo 3, Jesús sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Fíjense en el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El escritor ateo Richard Dawkins dijo: el universo que observamos tiene exactamente las propiedades que deberíamos esperar si al final no hay diseño. Ni propósito, ni bien, ni mal, tan solo indiferencia ciega y despiadada. Sin embargo, mi amigo, ni tú ni yo, seas tú creyente, seas cristiano o no, podemos asentir a esta afirmación de Richard Dawkins. De alguna manera sentimos que nuestra vida tiene que tener algún propósito, algún sentido, que no somos un accidente en este mundo, que tiene que haber un propósito. Y si te das cuenta en este versículo 3, es precisamente lo que Jesús está diciendo. Su hora había llegado, versículo 1. Había una influencia del diablo, versículo 2, pero Jesús sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. En primer lugar, Jesús estaba afirmando: Dios es la fuente de todo lo que tenemos. Y en segundo lugar, Dios es quien le da propósito a nuestra existencia. Y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Tú sabes eso? ¿Estás claro de dónde está tu vida? ¿Puedes decir que tu vida ha salido de Dios y que vas, luego de que atravieses el umbral de la muerte, a Dios? Pero no solo eso. Habiendo dicho esto, mira la vida y la muerte a través de Jesús. Vamos a la segunda parte que dice lo siguiente: mira la vida y la muerte a través de la muerte de Jesús. Jesús no es solo un punto de referencia para darle sentido a nuestra existencia humana, sino que Él mismo vivió en su propia vida y en su propia muerte las miserias humanas para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Este pasaje del capítulo 13, de estos versículos que hemos leído, han sido estudiados por muchas personas. Y cuando lo leemos tendemos a perdernos en cuál es el propósito de lo que Jesús está haciendo. Pensémoslo de esta manera: ¿por qué Jesús se toma un tiempo para ir y lavarle los pies a sus discípulos? En primer lugar, creo que la gran mayoría de nosotros sabe que en la Iglesia Católica Romana se hace podríamos decirlo así, una liturgia que consiste en el lavamiento de pies. El Papa toma, digamos, un lebrillo de agua y le empieza a lavar los pies a sus cardenales.
Pero la pregunta, ¿es eso el objetivo del Señor? ¿Está tratando de darnos una institución como la cena para que la repitamos vez tras vez, año tras año? Quiero que noten una cita de Juan Calvino que nos cuenta de qué pasaba con esta manera de actuar en su tiempo. Él dice, cada año realizan de forma teatral el lavamiento de los pies y cuando han acabado con esta vacía ceremonia, creen que ya han cumplido con su deber y que entonces ya pueden aborrecer a sus hermanos. Lo que él estaba diciendo es que en el fondo la gente participaba de este ritual, pero luego sus vidas, sus actos, su manera de vivir no había cambiado en absolutamente nada. No había ningún cambio. Está claro que Jesús en este pasaje no está tratando de darnos una ceremonia sin contenido, algo superfluo, vacío. Pero también tenemos que reconocer que la iglesia evangélica rara vez centra su mirada en los versículos 4 al 11 y van directamente para interpretar este pasaje desde el versículo 12 al 17. Y mi amigo, obviamente que en este pasaje hay una enseñanza práctica para nosotros de ser siervos tal como Jesús es siervo. Pero aquí hay una enseñanza con un significado teológico que el Señor quiso entregar. Antes de ver una aplicación práctica debemos comprender el significado teológico de este pasaje. Y podemos dividirlo de la siguiente manera en 4 puntos. En primer lugar, Jesús se despojó a sí mismo. Fíjense en el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahí estaban ellos en medio de esta cena. Ellos ya habían al parecer venido en la mañana desde la ciudad de Betania, que está a unos 2,5 a 3 kilómetros desde Jerusalén. Luego fueron al templo, Jesús estuvo enseñando, luego solicitó que prepararan un lugar para tener la cena con ellos, de tal manera que estuvieron caminando y estuvieron trajinando todo el día. ¿Cuántos habrán caminado en total? No lo sabemos, unos 6 kilómetros. Independientemente de cuánto fue un caminar y un ir y venir constante. Y en este momento ellos habían llegado a ese lugar. Habían dejado a esa multitud, habían dejado a los hostiles que estaban siempre criticando y estaban ellos solos. Y estaban cansados, quizás se habían demorado en preparar la cena. Y de pronto mientras están comiendo, algo extraño sucede. El mismo Jesús, Él toma, en este caso, su manto, se lo saca, se coloca una toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. No podemos dejar de notar el paralelismo que esto tiene con lo que dice Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, donde él dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús se está despojando de su manto y tomando una toalla se la ciñe. En segundo lugar, podemos ver que Jesús tomó forma de siervo. En el versículo 5 leemos esto: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús tomó un lugar de siervo. Eso es lo que dice Pablo también en Filipenses: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2. En ese tiempo la labor, digamos, de ir y lavar los pies a aquellas personas que llegaban a una casa, no la realizaba un aprendiz, ni tampoco el maestro como el Señor Jesucristo. Esto ni siquiera lo realizaba cualquier siervo, sino que los siervos más jóvenes eran los que hacían esta función. Pero paradójicamente Jesús quiebra todo ese esquema. El Evangelio de Lucas nos dice que ellos estaban discutiendo entre sí, pensando ¿quién de ellos sería el mayor? Pero Jesús no estaba interesado en mantener una posición.
un estatus, un lugar. En esas horas finales no estaba enfocado en sí mismo, sino en su Padre y en sus discípulos. Y los amó, dice la Escritura, hasta el fin. Y con esta parábola que Él está actuando, les estaba mostrando para qué Él había venido. En Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28 dice así: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús en primer lugar se despojó a sí mismo. Jesús en segundo lugar tomó forma de siervo. Y en tercer lugar Jesús fue obediente en su muerte en la cruz. Fijémonos ahora en los versículos 6 hasta el 11. Dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Lo que nos llama la atención en estos versículos, el 8, el 10 y el 11, esta noción de que la limpieza que Jesús está tratando de mostrar acá con limpiar los pies no se limita solamente a lo físico. Jesús no solamente está haciendo un acto, digamos, de cortesía, de amor e incluso, ¿no es cierto?, de grandeza al humillarse y Él lavar los pies de sus discípulos. Él quería ilustrar con eso una verdad más profunda, una limpieza que iba más allá de nuestros pies y de nuestros cuerpos. Él está tratando de representar la limpieza espiritual. En la Biblia el lavado es una metáfora común para la limpieza espiritual. Por ejemplo, David en el Salmo 51, versículo 2 dice: lávame más y más y límpiame de mi pecado. Se asemeja el lavarse con el ser limpio del pecado. Y en Isaías capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión. Por eso en el versículo 8 que acabamos de leer, el Señor dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús está diciendo algo como esto: Pedro, tú has escuchado mis enseñanzas durante 3 años. Has visto todas las señales que he hecho. Sin embargo, nada de esto tiene ningún valor para que tú puedas ser un seguidor mío. Nada de esto tiene ningún valor para que tú te puedas transformar en mi discípulo. No es por las señales que vistes, no es por las enseñanzas que recibiste. Si yo no te lavo, tú no puedes ser mi discípulo. No lo puedes ser por tu fuerza de voluntad ni por tu conocimiento. Yo debo lavarte. Y esta es la enseñanza que el Señor Jesucristo está dando. En palabras de Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 8, dijo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que en Juan capítulo 13 lo que tenemos es que el Señor está teatralizando lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Él está ejemplificando lo que iba a hacer. Él está mostrando: yo vine a esto, yo dejé mi gloria, yo me transformé en un siervo, yo fui obediente a la cruz con un objetivo: lograr el lavamiento espiritual de sus pecados. Lograr lavar aquello que nada en este mundo puede lograr. Y es por eso que es importante entender esta verdad antes de ver cualquier otra cosa.
Porque cuando nos damos cuenta que Jesús se enfrentaba a la muerte y vio a estos discípulos que estaban, digámoslo así, sin entender lo que estaba sucediendo, Él quiso recalcar y remarcar su propia muerte, de tal manera que tú y yo podamos ver nuestra vida y nuestra muerte a la luz de la muerte de Jesús. Eso es lo que hace el cristianismo, es mostrarnos que no podemos entender nuestra vida, nuestra muerte, no podemos entender nuestros problemas, no podemos entender nuestro contexto, no podemos entender el pánico y el miedo que sucede a nuestro alrededor, a menos que miremos las cosas bajo la perspectiva, bajo la luz de la muerte de Jesús. Y eso el Señor está representando. ¿Has sido lavado por Jesús? Has obtenido la limpieza espiritual que ningún ritual, que ningún alcohol gel, que ningún jabón en este mundo puede proporcionarte. En primer lugar, decíamos en esta porción que Jesús se despojó a sí mismo. Versículo 4. En segundo lugar, versículo 5, que Jesús tomó forma de siervo. En tercer lugar, dijimos, los versículos 6 al 11, que Jesús fue obediente en su muerte en la cruz y lo ejemplificó en esto. Y versículo 12, en la primera parte, que Jesús fue exaltado. En el versículo 4 fue Jesús quien se levantó de la cena, se quitó su mando y tomó una toalla. Él lo hizo voluntariamente. Y en el versículo 12 vemos que Él voluntariamente hace esto. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Jesús dejó su gloria, estando en plena comunión del Padre, se humilló, se hizo siervo, vino y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y fue a la cruz, murió por nuestros pecados, pero luego la palabra de Dios dice que no quedó ahí. Al tercer día se levantó de entre los muertos, fue glorificado y ascendió nuevamente para estar con el Padre. Su exaltación es lo que nos está diciendo este versículo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Filipenses, Pablo lo dice de esta manera, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Finalmente, luego que Jesús cumplió su obra, tomó su manto y volvió a la mesa. Volvió a donde estaba previamente. En junio del año 1791, un desconocido se presentó delante del gran compositor Mozart para encargarle la composición de un requiem, una obra musical para ser interpretada en un servicio fúnebre. Mozart quedó profundamente impactado porque este hombre pagó anticipado esta composición y no se identificó. Pasaron un tiempo y luego este hombre nuevamente apareció para pedirle esta obra y Mozart quedó profundamente impactado. Y él llegó a esta conclusión de que él iba a hacer una obra fúnebre para sí mismo. Esta obra el día de hoy es interpretada en muchos lugares del mundo. Personas que gustan de la música clásica muchas veces van a ver esta composición musical de este gran genio de la música, que se centra en lo que sucede con nosotros los seres humanos cuando enfrentamos la muerte. En una de las secciones de esta pieza musical, en uno de los coros que se llama El Día de la Ira, escrito en latín, se traduce esto de la siguiente manera: Día de la ira, aquel día en que los siglos se reduzcan a cenizas, como testigos el rey David y la sibila. ¿Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir a juzgar todo estrictamente? La trompeta, esparciendo un sonido admirable por los sepulcros de todos los reinos, reunirá a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán.
cuando resucite todo lo creado para que responda ante su juez. Mi querido amigo, nosotros estamos enfrentando tiempos que son difíciles. Por eso debemos mirar nuestra vida y nuestra muerte a través de la muerte de Jesús. Él vino a morir para que nuestra muerte y nuestra vida no sea insignificante. Él vino a morir para que nuestra vida no sea un despropósito, para que tenga un sentido. Martín Lutero escribió esto: ¿se debe huir de una plaga mortal? Y la respuesta sería algo como esto: hay una plaga que está azotando nuestro tiempo, y eso genera muchos temores y dudas, en creyentes como en no creyentes, en cristianos como en no cristianos. ¿Debemos huir despavoridos? La respuesta es no. Tenemos temor. Sabemos que quizás el enemigo de nuestras almas usa esto para hacernos sentir mal, pero al igual que el Señor, al igual que Lutero, sabemos que Dios está en control de todo esto. ¿Se debe huir de una plaga mortal? Sí. Hay una plaga mortal más mortal que el coronavirus, más mortal que la peste bubónica, más mortal que la peste negra. Y es la plaga de nuestro propio pecado, de nuestro propio corazón, que tal como está, si de esa manera nos presentáramos delante de Dios, está claro cuál sería el veredicto. Nos diría: eres culpable, tú has fallado, has pecado contra mí, has vivido para ti mismo, para tu propio egoísmo. Pero por eso vino Jesús. Y Él tomó esta forma de siervo y fue a sus discípulos confundidos y los lavó, dándonos a entender de que Él en la cruz del Calvario lavó todos nuestros pecados y nosotros ya no tenemos nada más que temer. ¿Qué cosas prácticas podemos decir al finalizar? Reconoce que estás en una situación en la cual la vida y la muerte no están en tus manos. Reconoce, en segundo lugar, que estamos batallando en este tiempo no solamente contra una enfermedad, sino contra el mismo enemigo que de alguna manera debilita tu corazón. Pero en tercer lugar, reconoce que tu vida está en las manos de Dios, que Él en su soberanía permitió esta plaga. Padre bendito, te damos las gracias a esta hora, porque podemos, Señor, estar confiados en ti, a pesar de nuestros temores, a pesar, Señor, de informes contradictorios, algunos muy optimistas pensando que en un par de semanas esto estará controlado, y otros muy pesimistas que dicen que pasaremos todo este año sumidos en la incertidumbre. Oh Señor, ayúdanos a que nuestra alma esté firmemente anclada en Jesús. Ayúdanos a que nuestros corazones estén firmemente tranquilos en el Dios que conoce nuestras almas, y que en Él descansemos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Padre, y si hay alguien que no te conoce, que pueda venir a Jesucristo tal como está y pueda dejarse ser lavado espiritualmente por nuestro Señor. Él prometió eso para aquellos que le siguen, y también nos advirtió y nos dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Gracias te damos, Señor, a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, no
Cristo.